Vamos a comenzar con la gente que está por streaming, que nos pregunta, para el doctor Doris, Guillermo Pendilla nos pregunta, la liberación de Tamaricia radiata, lo hace los centros ahora sí. Dice, ¿por qué sigue siendo tan alta la presencia de diaforina citri en algunos estados de Brasil? Hay una explicación para ello. No, es esta. ¿Por qué? Repito, ¿por qué sigue siendo tan alta la presencia de diaforina citri en algunos estados? Súper importante porque para nosotros la enfermedad nos pegó desprevenido, digamos así. Y acá en Uruguay o na Argentina y mismo en el sur de Brasil, esse é um ponto que vai contar a favor de nós, ¿no? É importante, por exemplo, o monitoreo e a partir do momento que se ha detectado a enfermedade, que se estabelece a erradicação das plantas e o controle do pecilillo, ¿no? La base del control es la erradicación de las plantas, el control y el monitoreo, ¿no? Este control se puede hacer, por ejemplo, con Tamarixia radiata. Para Uruguay eso es muy bueno, ¿no? Porque la cantidad de diaforina ainda es pequeña. Em Brasil se hace liberações de Tamarixia em locais que não pomares comerciais, se hace liberações em áreas urbanas, pomares abandonados, cemitério, onde há muita muralha paniculada. Então, nesses pontos, teoricamente não se hace aplicação de inseticidas e se hace controle para evitar que os psídios migrem para áreas comerciais, já que nas áreas comerciais o controle químico é muito intenso. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos acá a la parte, esto no se escucha bien, a la parte del anfiteatro acá, para los demás panelistas que tengan alguna pregunta. Gracias. Cristian, quería consultarte. ¿Cuál es la situación de la cantidad de laboratorios que tenemos? Si alcanzan, son suficientes, hace falta más, porque nos estás promoviendo hacer denuncias, mandar muestras. Hoy estamos con capacidad suficiente para atender las necesidades de todos los productores. Muchas gracias por la pregunta. Hoy estamos con capacidad suficiente. Estamos simplemente trabajando con las muestras que recibimos de los monitoreos que realiza el Ministerio. Por ahora estamos bien. Estamos trabajando con Udelar y bueno, con UPFRUI también para presentar un FPTA, un posible FPTA donde se incluya la puesta a punto del laboratorio de Udelar, CENUD. Y bueno, hay que sentarnos con ellos, determinar cuántas muestras, si ingresan en ese proyecto, cuántas muestras le vamos a pedir. Y para eso, la base de esto es que tenemos poca información. En los años que llevamos no hemos recibido muestras, entonces no sabemos si nos van a llegar 100, 200 o lo que fuere. Entonces tenemos poca información en ese respecto. La idea es aumentar la capacidad de diagnóstico. Tenemos que ver cómo definir si lo hacemos a través del CENUD o si lo hacemos aumentando las capacidades del SUD.
cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero nos preocupa. Gracias, Cristian. Acá tengo otra pregunta. Sí, buen día. Mi consulta es para Doris. Cuando hizo la presentación de la determinación de la población de diaforina por trampeo, ¿con qué método o cómo determinan la cantidad de trampas o la relación de superficie citrícola y trampas para determinar que la población es alta, media o baja? Bueno, eso fue un estudio específico que se hizo con una metodología proposta por los autores, no caso Nascimento. Utilizaron trampas amarillas nas dos superfícies. Isso era instalado nas plantas a mais ou menos 1,5 metros de altura e na borda de los pomares, acerca de las áreas mais úmidas, de matas, não? E foi feito um estudo com poucas trampas, não? Creio que 10, 15 trampas, e isso variava entre os pomares. Isso era para investigação, pero oficialmente hoje há que se tomar muestras de 10% de los pomares, ¿no? Y de estos 10% de las plantas, siempre eligiendo plantas acerca de las bordes y tentando relacionar con los síntomas, ¿no? Había un tiempo que se usaba estas armadillas de color verde también, ¿no? Pero después acabó se eliminando y hoy solamente se hace con las armadillas amarillas. Entonces, ese estudio que presenté es un estudio experimental, pero hay las recomendaciones oficiales que hay toda una metodología baseada en estos 10%. Gracias, Luis. ¿Qué tenemos otra pregunta, señora? Sí, que tal, buen día. Esta es una pregunta tanto para Roger Faro de Senasa de Argentina como para Cristian Segundo de Ministerio de Agricultura y Ganadería de Uruguay. Cristian mencionó al final de su exposición que se le está solicitando, se le va solicitando a los productores que envíen muestras que identifiquen la fauna. En nuestro país, en Argentina, está una normatoria donde existe la, corrígeme Roger, la obligatoriedad de monitorear por parte del sector productor. Y vamos a enfrentarnos a una realidad que es la coexistencia de producciones familiares de escala menor con producción empresarial, ¿sí? Entonces las empresas monitorean o pueden contratar. El servicio de monitoreo para la escala menor no es algo tan accesible, ni tan difundido, ni tan disponible. Por otro lado, nos enfrentamos a la realidad de que es un vector de un tamaño diminuto, hay que saber identificarlo, y eso requiere de mucha capacitación del sector. Por lo tanto, la realidad nos está mostrando, por lo menos en la Argentina, que no es tan fácil lograr que el sector productor controle, identifique primero lo monitoree, luego lo identifique y tome una decisión de control. Es una realidad compleja y les pregunto si ustedes consideran que hacia adelante tendremos que ir viendo cómo enfocar esto de delegar en el productor toda esta responsabilidad. Capaz que está bueno escuchar la experiencia que ya traen de años anteriores y bueno, después dar el punto de vista nuestro. Roger. Está bien. Bueno, el tema en Argentina, bueno, ya tenemos de 2010 hasta la fecha. Al principio, bueno, era el tema ese. ¿Qué hacemos con las muestras? ¿Toma el productor? ¿No toma el productor? Entonces, a medida que pasó el tiempo, sobre todo con el tema de los insectos, hay una metodología para tomar las muestras. Esa en las capacitaciones que se le dio al productor o también a las escuelas donde podamos dar las capacitaciones, se les decía cómo era la toma de muestra. Porque te comento,
caso que nos pasó, un productor viene y nos dice, mire ingeniero, tengo esta muestra. Y resulta que la muestra, que era de material vegetal, estaba en la camioneta durante todo el día, en el sol, y esa muestra no servía para enviar al laboratorio. Entonces, el tema era, ¿cómo hacemos con ese caso? Actualmente, el productor, como les decía, nos pide ir a identificar esa muestra, esa planta en sí. Antes nos decía, bueno, como monitoreador íbamos al azar, a ver qué podemos encontrar. Después, el productor ya decía, véanmelo este lote, o sea, un lote entero. Pero ya en las últimas nos pide que vayamos a ver esa planta dudosa, porque el productor también, cada vez que uno hace la erradicación de una planta en Argentina, desde SENASA vamos con el mismo productor. Entonces, sabemos que esa planta dio positiva, sabemos que está el síntoma, entonces se le muestra al productor. Mira la hoja, mira el fruto, fíjate en esto, y el productor ya toma conciencia de eso. O sea, hay un avance en esa parte de que el síntoma, el productor ya lo va sabiendo. Justamente la semana pasada me encontré con un productor y le pregunté, ¿qué está pasando con el tema de la diaforina? En estos últimos tiempos en Entre Ríos hay muy poca población de diaforina. Y ellos me dicen, mira, nosotros nos hemos agrupado y estamos haciendo un control en todos los productores que estamos cercanos, un solo control, o sea, es como un control regional que están haciendo. O sea, hay conciencia de esa parte. Ahora me decís, ¿y él sabe identificar el productor? Ahora sí te puedo decir que sí sabe identificar el productor la diaforina, porque anteriormente era, como les decía, una presentación en una pantalla, no dimensionaba el tamaño, tampoco sabía dónde buscarla. Y uno recorriendo las quintas, el productor mismo te dice, mira, ¿dónde encuentro? Y va a una planta que está media que está desfalleciendo, se está muriendo esa planta, y me dice, aquí es donde encuentro diaforina. Entonces yo hago control en esa parte. O sea, ese intercambio que tenemos con el productor, o sea, se va notando todos estos años. O sea, y también, al principio, como decía él, nosotros al laboratorio enviamos muchas muestras de material vegetal, porque era esto será, esto no será. En principio nosotros teníamos una eficiencia de un 20% de un diagnóstico positivo. Actualmente los monitoreadores ya tienen un 60% de un diagnóstico, de decir, bueno, esta planta es positiva. ¿Sí? No sé si con eso te respondo algo. Bien, sí, creo que nosotros en parte también vamos a recorrer un poco ese camino. La idea es, capaz que fui no fui tan claro, pero la idea es, bueno, si el productor detecta que en su monte tiene diaforina citri, porque en esta primera etapa nos vamos a enfocar principalmente en muestrear diaforina para análisis en laboratorio, y bueno, y no está capacitado para extraer esa muestra, es que se comunique con nosotros, con la DGCA, y bueno, y un equipo va a ir al predio a extraer esa muestra. Sabemos que hay productores que sí tienen capacidad para hacer ese proceso, y hay productores que no. Entonces, bueno, aquellos productores que necesiten el apoyo del ministerio, por supuesto que está, nos avisan, vamos al lugar a reconocer el insecto vector y bueno, y extraer esa muestra. Bueno, agradecemos a todos los panelistas. Muchas gracias. Hola. Los invitamos a un corte acá de 20 minutos para compartir un café y alguna cosita para comer. Y en 20 minutos estamos volviendo. Muchas gracias. Para el módulo 2.